Buenas tardes, gracias por estar con nosotros de nuevo en el programa de la salud, Dr. Bordenave y la salud. Hoy vamos a hablar con un psiquiatra, pero no es un psiquiatra típico como tantos psiquiatras, es un psiquiatra integrativo, que yo ni sabía que existía aquí en el sur de la Florida. Como muchos de ustedes deben saber, todo lo que tiene que ver con la medicina integrativa es una medicina más natural. Nos gustan menos los medicamentos, tratamos a la persona completo, mente, alma, cuerpo. Muy diferente a lo que tradicionalmente se ejerce en este país. Como ustedes saben, yo soy graduado de la Universidad de Arizona en Medicina Integrativa, practico la cardiología integrativa y tengo un colega que practica la psiquiatría integrativa. Así que quisiera darle la bienvenida al doctor Molina. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa, doctor. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué cosa es la psiquiatría integrativa? Porque yo hasta que lo conocí usted, que empezamos a hablar, ni sabía que había un practicante de la psiquiatría integrativa. En realidad hay muy poca gente que practica la psiquiatría integrativa. Hay psiquiatras, yo no conozco a nadie acá en el sur de la Florida, hay psiquiatras en Nueva York, en algunos sitios, y lo que busca uno en la psiquiatría integrativa es entrar al paciente completo, o sea, no solamente la parte psiquiátrica, entre comillas, sino ver al individuo, la integridad del individuo, parte médica, parte emocional, todo, integrar todo. ¿Y desde cuándo usted está ejerciendo ese tipo de psiquiatría? Yo he ido poco a poco metiéndome en eso y me metí inicialmente porque me di cuenta que había pacientes que no respondían a las medicinas y habían depresiones que no respondían a los antidepresivos. Entonces empecé a buscar otras cosas y empecé a leer, me empecé a meterme a todo lo que era otras corrientes. De ahí me metí a medicina funcional, integrativa, y empecé a explorar otras áreas. Seguro. E integrar. Y para las personas que no entiendan lo que es integrativa, la medicina integrativa es una rama de la medicina tradicional que se acepta en los Estados Unidos, incluso la Universidad de Harvard, Johns Hopkins. Muchos de estos programas que son académicos superiores tienen residencias de la medicina integrativa. Eso se está viendo que es la manera de ejercer medicina en el futuro, ya que la medicina tradicional, desgraciadamente, es basado todo en medicamentos. Como cardiólogo, usted viene donde mí, te mando a hacer una cateterización, te doy medicina para el problema cardiovascular. No nos ocupamos de las otras áreas del paciente. Y al igual que la psiquiatría, hay tantas medicinas antipsiquiátricas, ansiolíticas, que yo veo pacientes que toman como 5, 6, 7 diferentes combinaciones de medicina que están como un zombie. O sea que no están tratando la causa de la condición de ese paciente. Y ahí es donde usted viene, ¿verdad? Porque usted puede identificar y puede tratar de ayudar a esos pacientes sin tantos medicamentos. Claro, yo lo que busco es evaluar, hacer una evaluación completa del paciente, no solamente una evaluación en el área mental, sino yo busco evaluar la parte hormonal, por ejemplo, la parte nutricional, y veo todas esas cosas y busco causas que pueden haber. ¿Y el tipo de paciente que usted está tratando son pacientes depresivos con ansiedad? ¿Qué tipo de paciente? Mucha ansiedad y también bastante de depresión. ¿Y son ideas mías o se está viendo más pacientes que están padeciendo de ansiedad y de depresión hoy día? Yo creo que hay muchos factores en eso. Yo creo que hay un poco más de diagnóstico también y un poco más de gente que viene al psiquiatra, que antes simplemente estaban deprimidos y no hacían nada. Se quedaban en la depresión y sobrevivían así y pues muchos se suicidaban, otros seguían adelante, otros no funcionaban y ahora hay un poco más de apertura en eso, de venir y buscar ayuda. ¿Y el tipo de paciente que lo va a ver usted, qué tipo de tratamiento complementario usted usa? ¿Usa medicamentos cuando es necesario? ¿Pero qué otro tipo de modalidad se le puede dar a esos pacientes? Bueno, yo busco ver qué pasa con la persona primero. Entonces veo, por ejemplo, si hay problemas hormonales. Hay mujeres, por ejemplo, en la menopausia, que están deprimidas y que no pueden dormir. Entonces vienen al psiquiatra o vienen al médico y el médico lo que hace es que le da cosas para dormir. Restoril, temazepam, estas cosas que son benzodiazepinas y lo único que hacen es agravar el problema. ¿Y por qué usted dice que agrava el problema cuando la mayoría de las personas piensan que esa clase de medicina como que lo va a tranquilizar y le hace falta esa medicina? Ese es el gran problema. Muchísimas personas viven de Xanax, toman Xanax por 10, 15 años.
Otras están tomando Restoril hace 10 años también. Y eso no es correcto, porque Restoril y Xanax debería ser medicamentos a corto plazo. Exacto. Son medicamentos para corto plazo, para tratamientos inmediatos, para situaciones especiales. No hay estudios inclusive de esos medicamentos a lo largo de 10 años o 15 años. Lo único que se ve es que se crea una dependencia muy grande, el medicamento deja usualmente de funcionar y hay que subir las dosis y seguir subiendo las dosis. Entonces a mí me llegan pacientes que están con unas dosis altísimas y que tienen el mismo problema de antes. Pues igual no pueden dormir, igual están ansiosos. Pero además tienen una dependencia de las benzodiazepinas. La benzodiazepina tiende a crear dependencia, no resuelve el problema. Es lo mismo que si usted va a un médico con fiebre, ¿no? Y entonces en lugar de buscar la causa de la fiebre y tratarle la causa de la fiebre y ver si hay una infección y curar la infección, le da Tylenol para bajarle la fiebre. Esa es la benzodiazepina, el Tylenol para bajar la fiebre, y lo mandan o eso. Entonces, ¿qué pasa? El problema atrás sigue poniéndose peor. La infección o la causa sigue poniéndose peor y lo seguimos dilatando o tapando con un Tylenol o con una benzodiazepina. ¿Y por qué es que hay tantos pacientes que yo veo en mi oficina como cardiólogo? Y principalmente, como estamos hablando de la integrativa, hay muchos pacientes que vienen referidos a mí con falta de aire, con cansancio, con palpitaciones. Entonces piensan que es un problema cardiovascular. Pero una vez que usted le hace un examen y que empieza a reconocer los diferentes síntomas, uno se da cuenta que esa sintomatología no es cardíaco, es más bien depresión, estado de ansiedad, un problema psicológico que tiene que se manifiesta como un problema cardíaco. Eso yo lo veo a diario. Y lo que estoy viendo es que más y más y más están dándole muchísimas medicinas antipsiquiátricos. ¿Por qué es que se está usando tantas medicinas hoy día para la psiquiatría, para la depresión, para la ansiedad, comparado a tiempos antiguos? Primeramente hay más medicinas. Hay mucho más medicinas de las que habían antes. Segundo, la gente busca el camino más rápido también. El paciente quiere soluciones rápidas. No quiere demorarse. Yo cuando trato a un paciente ansioso, el paciente está desesperado porque yo le dé una pastilla para que él se le quite la ansiedad y duerma rápido. So que el paciente muchas veces es parte del problema. Es parte del problema, exige. Y cada consulta que viene el paciente quiere, no, súbame la medicina porque todavía no duermo bien. Entonces buscan la solución rápida. Y exigen a los médicos, vienen y se quejan, sí. y se quejan, y cada vez que vienen donde el médico se quejan de algo, y eso lo hablo no solamente a los psiquiatras, a todos los médicos. Eso me ha pasado a mí. Y entonces vienen con más quejas, ¿y qué quiere? El médico casi como obligándolo a tomar, a que le den más medicinas, y si no, no están contentos. Yo he tenido pacientes que van de médico a médico buscando al médico que les satisface sus requisitos. Van donde mí, me dicen, quiero que me hagas esta prueba, quiero que me receta estas medicinas. Yo me quedo frío, asombrado, que estos pacientes vienen y me están diciendo a mí cómo ejercer la medicina. ¿Qué usted hace con ese tipo de paciente que espera, tiene una expectativa de recibir más medicina, que cree que el mejor médico es el que receta más, el que hace más procedimientos? ¿Cómo usted trabaja con ese tipo de pacientes? Yo tengo pacientes, yo hago una evaluación de por lo menos 1 hora de un paciente y después le pido una serie de pruebas, de las cosas que yo considero que hay que hacer. De sangre, más bien. De sangre, le pido si tiene algún récord de algunas otras cosas y pido cosas básicas, digamos. Pero ¿qué pasa? Hay muchos pacientes que están muy frustrados porque ellos quieren esa primera visita que yo les dé una medicina ya. Y entonces yo les explico que primeramente hay que ver todos los elementos antes de ver qué se le va a dar, que no es cuestión de darle cualquier medicina, sino hay que dar algo que le vaya a servir. Bueno, hay pacientes que lo entienden, hay otros pacientes que simplemente se van y no regresan, porque prefieren ir a la esquina que les den. Y especialmente hay muchos pacientes que vienen, que han estado con médicos que le han dado benzodiazepinas y lo que quieren es que yo les dé benzodiazepinas y no aceptan ni siquiera que les baje o les cambie. Yo le digo, bueno, se equivocaron de médico. ¿Hay un componente de adicción en esos pacientes? 100%. ¿Y usted trata a esos pacientes con adicción o hay que referirlo a otro tipo de practicante? Yo, la gente que tiene benzodiazepinas, la trato de ir bajándola poco a poco. ¿No se puede eliminar completamente? No, no se puede tener una benzodiazepina porque es peligrosísimo. Puede dar hasta convulsiones y es una de las cosas más peligrosas para tener un ¿Y se puede ir reemplazando esas benzodiazepinas con algo más natural? ¿Existe o no? Bueno, primero hay que reemplazarlas con otra benzodiazepina que sea de más largo efecto, ir bajándolas y tratar de darle otras cosas también
para balancearlas, pero no hay nada que las reemplace exactamente. Y en general, ¿qué tiempo se demora disminuir ese tipo de tratamiento de benzodiazepina crónico que has estado recibiendo cuando se le cambia las medicinas? Bueno, eso depende del paciente. Dependiendo del medicamento y del tiempo que está tomando medicamento. Y del paciente. Hay pacientes que se aferran a la benzodiazepina con las 20 uñas, ¿no? Y no quieren soltar su benzodiazepina y se desesperan cuando uno se la baja medio miligramo. No lo quieren, se niegan. Ahora la benzodiazepina también afecta la memoria y la gente no se da cuenta de eso. ¿En qué sentido? Bueno, antes, por ejemplo, la gente se iba a un examen y se tomaba un Xanax antes de ir a un examen para estar relajado. El Xanax borra todo el short memory. Ay, eso es lo que me pasó a mí entonces, tantas clases que cogí, tantos exámenes. Con el Xanax. Eso fue lo que me pasó, ya. Entonces, la gente va al examen, se siente y no se acuerda de nada. ¿Y eso le pasa a muchos pacientes? Bueno, le pasaba a mucha gente. Y yo me acuerdo cuando yo estudiaba, había gente que tomaba un Xanax para irse al examen relajado y tranquilo. Y después se ha visto que el Xanax afecta totalmente la memoria. Increíble. ¿Y las personas que lo van a ver usted porque usted es un psiquiatra integrativo o van a usted como psiquiatra y se enteran que usted es integrativo cuando van a verlo? Yo recibo pacientes de muchas cosas, pacientes de los seguros, que realmente se puede hacer muy poco de medicina integrativa en los pacientes de seguros por las limitaciones que hay seguro. Hay seguros que solamente me pagan a mí por lo que se le dicen pharmacological management, que es simplemente ver al paciente, darle su medicina y que se vaya. O sea, que ese es el sistema que estamos nosotros viviendo en los Estados Unidos hoy. Es basado en medicamentos. Cuando uno trata de ayudar al paciente, tratando de quitarle medicamentos, pasar más tiempo con ellos, haciéndole un historial, hablando, aconsejándole, no lo ven de la misma forma que si un paciente va al médico para que el médico solamente le receta. No solamente eso, por ejemplo, yo tengo pacientes con problemas para dormir y los mando a hacer un estudio de sueño y el seguro no lo quiere pagar porque yo no soy un pulmonólogo. Wow, increíble. O sea, es un diagnóstico psiquiátrico, una insomnia y una sleep apnea, también un problema, pero se niegan a pagarlo porque tiene que ser un pulmonólogo. Y de esas personas que ustedes ven, ¿usted ha podido lograr quitarle alguno de los medicamentos que están tomando, cambiándole, buscándole otra forma de tratarlo sin que esté tomando tantas medicinas? Bueno, yo tengo muchos pacientes que vienen a mí con 5 o 6 medicinas y actualmente están en una medicina. Y ese es el propósito. O algunos 2 medicinas y en una dosis muy baja. Y ahora yo uso otra cosa, por ejemplo, trabajo la parte inflamatoria, todo lo que es inflamación, porque hay muchos pacientes también que vienen con dolores crónicos. Inflamación a nivel sistémico. A nivel sistémico, que también afecta, porque eso también crea ansiedad, altera los niveles de catecolaminas. Entonces, bajo inflamación también utilizo elementos como la coenzima Q10, la vitamina D, diferentes cosas. Bueno, yo pacientes que el seguro se lo paga o que ellos lo pueden pagar, les mando una evaluación nutricional con vitaminas, con elementos, con magnesio, con todas esas cosas, a ver cómo está todo eso para poder balanceárselo. En pacientes que tienen problemas de resistencia a medicinas, les mando un estudio genético de las medicinas, o sea, la parte genética de cómo ellos metabolizan las medicinas. Lo que pasa es que la mayoría de seguros no pagan estas cosas, los HMO no pagan esto. Y es que la mayoría de los pacientes tampoco saben que todas esas opciones existen. Esa cosa que usted hace, las pruebas genéticas, nosotros hacemos de vez en cuando como cardiólogos, pero si el médico no está acostumbrado a utilizarlo, si no lo menciona, el paciente se va a quedar sin saber esos conocimientos. Por favor, quédense con nosotros que después del comercial vamos a seguir hablando sobre esta interesante y fascinante rama de la medicina, que es la psiquiatría integrativa. Quédense con nosotros. Y estamos de regreso en el programa con el doctor Molina, que es un psiquiatra de adultos y de niños aquí en el sur de la Florida. Y ahora que yo quiero hablar con usted está viendo muchos ataques de pánico. Eso yo tengo muchos pacientes como cardiólogo, como estaba diciendo anteriormente, palpitaciones, falta de aire, cansancio, que son ataques de pánico. ¿Usted está viendo más? Yo tengo muchos pacientes con ataques de pánico, sí, que llegan, que han pasado ya por los cardiólogos justamente. Todos piensan que tienen un infarto, que les dan infartos, van a la emergencia, llaman al 911, ¿no? Y al final no les encuentran nada y lo que tienen son ataques de pánico. ¿Qué terapia usted le puede dar a esa persona integrativa? Primeramente, enseñarle lo que es un ataque de pánico. ¿Y por qué? Porque el ataque de pánico no tiene ninguna causa. Se diferencia de la ansiedad, aunque es ansioso, porque el ataque de pánico no tiene ninguna causa aparente, no tiene un trigger, como se dice en inglés, ninguna cosa que lo dispare, ¿no?
aparece sin ninguna razón, una persona está manejando y de repente entra, le da taquicardia, le da dolor en el pecho, no puede respirar, empieza a temblar, empieza a sudar, siente que se ahoga y entonces la persona piensa inmediatamente que es un infarto. Se pone al costado de la carretera y llama al 911 y lo llevan como un infarto. Pero en realidad eso es un ataque de pánico, la mayoría de las veces, ¿no? ¿Y hay alguna característica de los pacientes? ¿Se ve más en personas que son ansiosos o no tiene nada que ver con eso? Sí, usualmente hay un componente ansioso de base y esa persona puede haber estado un poco más ansioso últimamente por algo y de repente, sin ninguna cosa especial, se aparece esto. Y son los más dramáticos, son los que más casi inmovilizan a una persona. Porque hay gente que no puede salir de su casa por temor a que tenga un ataque de pánico en la calle. Y para eso no existe ningún tratamiento, medicamento. Se puede hacer diferentes terapias, pero no... El problema es que a estos pacientes usualmente el médico general o quien sea les dan Xanax. Oh, okay. El Xanax es muy efectivo en el momento de un ataque de pánico porque baja el ataque. Pero el Xanax es una benzodiazepina que tiene un rebote y que después aumenta la ansiedad cuando pasa el efecto. Entonces se va creando una cosa que no resuelve nada, sino empeora el asunto. Pues sí hay tratamiento, sí se trata con medicinas, pero es un tratamiento que se usa una medicina, primeramente no es benzodiazepinas, y medicinas que vayan poco a poco bajando. Vamos a decir, hay que regular el sistema. ¿Qué cosa es el ataque de pánico? Eso es una situación en la cual el individuo está respondiendo a una emergencia, a lo que dicen el fight or flight. O sea, es un individuo que, como si estuviera en una emergencia, son los mismos síntomas y el organismo se prepara para o luchar o escaparse. Y todas las catecolaminas, se elevan y están en la sangre. Pero ¿qué pasa? Esa emergencia no existe, esa situación no existe, es una situación ficticia. Y al subir todo esto, entonces crea una cantidad de síntomas. Y esto se empieza a repetir. Y el organismo empieza a ya acostumbrarse a una reacción inmediata soltando una cantidad exagerada de catecolaminas. Y estamos hablando de panic attack para la persona. Ese es el panic attack. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que empezar a desregular esto. Lentamente, con medicinas y cuando es posible con terapia también, ¿no? Tratar de bajar estos elementos para que el organismo empiece a funcionar normal. Sí. Y eso se puede demorar pues un año o una cosa así o más, y hay que mantener un tratamiento buen año para que todo se llegue a un nuevo punto de equilibrio. Y en adición a las medicinas, como bien dijo el doctor Molina, yo muchas veces recomiendo relajación, meditación, yoga, hasta acupuntura. Ha habido estudios que ayudan, pero siempre y cuando haga falta medicamentos se usa, por lo menos a corto plazo, no para el resto de la vida, se usan modalidades complementarias que sí funcionan. Hasta que se nos acabe el programa. Usted también es psicólogo, psiquiatra, mejor dicho, de niños. Usted está viendo mucho Attention Deficit Disorder, deficiencia de atención de niños. Eso cuando yo era niño no creo que existía. No sé si porque no se reconocía tanto. Exacto. Pero hoy día parece que cada otro niñito tiene ese síndrome de deficiencia de atención. Y siempre ha sido, siempre ha habido. Lo que pasa es que no se ha diagnosticado. Antes el muchacho era bruto, porque no aprendía, o era vago, o era un sinvergüenza, que hacía lo que da la gana, o sea, le ponían todas las otras etiquetas, y en el fondo atrás de eso lo único que había era un chico con Attention Deficit Disorder. Y para las personas que nos están viendo, ¿qué cosa es la Attention Deficit Disorder? El desorden de deficiencia de atención. Es un desorden de deficiencia en la atención que puede ser con hiperactividad o sin hiperactividad. Los que más se ven y los que más se diagnostican es el que tiene hiperactividad, porque es el que más llama la atención, es el que más molesta en la escuela, por lo cual los profesores se quejan más. ¿Y por qué hay que diagnosticar al niño con esa condición y por qué no es que es un niño que es hiperactivo? ¿Qué diferencia hay? Bueno, es que el hiperactivo es usualmente que tiene un attention deficit disorder. Pero ¿por qué es que ahora se le da ese nombre y ahora básicamente ya tiene tratamiento con medicamentos, mientras que anteriormente era un niñito hiperactivo?
contrólate, no seas majadero, pero parece que hoy le dan ese diagnóstico y hay muchos niños que a lo mejor ya ahora entran al sistema donde le dan medicamentos, más medicamentos y llevan toda una vida con ese diagnóstico. ¿O soy yo que estoy equivocado o eso está sucediendo hoy día? No, lo que pasa es que a largo plazo los resultados son diferentes entre alguien que se le trata o no se le trata. Vamos a decir, un chico con hiperactividad y con problemas de atención y eso, es un chico que va a estar fallando en la escuela, va a tener muchos problemas. Eso se va a convertir en problemas, ya está estudiado, digamos, en problemas de conducta. Eso va a atender que cuando esté en la adolescencia, esté un muchacho que, como va mal en la escuela, como tiene bajo autoestima y como además todo el tiempo lo han corregido tanto y ya está con callos sobre la corrección, ya tiene un nivel de tolerancia a la corrección que no le importa nada, se va a meter en drogas, usualmente, ¿no? O sea, y no va a hacer nada de su vida. Y es una pena, porque ese muchacho, si uno lo agarra a los 6 años o 7 años y le da un tratamiento bien hecho, adecuado, ¿no? Pero constante, eso va a cambiar completamente a largo plazo los resultados. Y yo los casos que tengo, que he agarrado chicos pequeños y que han sido, digamos, consecuentes los padres con su tratamiento, usualmente a los 18 años están bien. ¿Y como a qué edad empieza uno a manifestar ese síndrome de Attention Deficit Disorder? ¿Hay algún averaje? ¿Se ve más en varones que en hembras? El diagnóstico, el criterio diagnóstico es por debajo de los 7 años. Pero en realidad es una cuestión genética. Genética, el Attention Genética, Deficit. viene del lado del padre o del lado de la madre. Y una pregunta que yo hago siempre por curiosidad es la madre, si ese niño se movía mucho antes de nacer. En el intrauterino. Sí, exacto. Y las madres usualmente van a decir, sí, se movía tremendamente, no estaba tranquilo, yo no podía ni dormir. Y hay una relación con esos ese niño es un movimientos. hiperactivo. El otro día vi a una madre y le pregunto eso y me dice, no, sí, le digo, entonces vaya sacando una cita conmigo para cuando nazca su hijo, porque es así. Y le pregunté la historia de la familia y estaba viendo por otra cosa y había historia de hiperactividad en la familia. Entonces todos esos niñitos que son hiperactivos necesariamente tienen problemas de aprendizaje o no todos los niñitos que son hiperactivos van a tener esa dificultad con el aprendizaje. Son dos cosas diferentes. O sea, hay un problema de atención y concentración, ¿no? Y hay un problema de aprendizaje. Son dos cosas. ¿Y esas dos cosas son parte del síndrome de Attention Deficit Disorder o no? No. Puede haber niños inteligentes con Attention Deficit Disorder que ellos funcionan en el colegio. Y puede haber niños que tienen problemas además de aprendizaje, que no son inteligentes, que tienen problemas de aprendizaje, que tienen Attention Deficit Disorder y que no funcionan en el colegio, tienen Fs. Y esas personas que funcionan en el colegio, pero sin embargo tienen Attention Deficit Disorder, ¿cómo se manifiestan? Porque yo pensaría que un niñito que no está aprendiendo bien, que no está cogiendo las notas bien, que es hiperactivo, entonces sí califica como Attention Deficit, porque la falta de atención está perjudicando y está reflectada en su calidad de trabajo escolar. Bueno, ¿y cómo los otros niños funcionan? Que ese niño va a este nivel en el colegio y podría ir a este nivel. O sea, podría estar en Gifted, en un programa de Gifted, podría ser un chico con Straight A's, y un chico que vaya a Harvard o una universidad que le den un scholarship, una beca y todo eso, y va a ser un chico mediocre. ¿Y eso diagnóstico se hace basado en algún criterio psiquiátrico? Sí, hay todo un criterio psiquiátrico, se usa cuestionarios que se le dan a los maestros y además hay pruebas que no se hacen porque comercialmente no se hacen, pero que se demuestra en el cerebro, en los PET scans, los functionals, que el proceso de la glucosa en el cerebro se da diferente en esos casos que en los chicos que no tienen eso. O sea, eso está demostrado, no es que sea un invento. Y ya se han hecho una serie de estudios, pero que los seguros no pagan ese tipo de esto, pero hay pruebas que demuestran eso. Y lo que usted estaba diciendo es que si ese niño se coge a tiempo, se trata, se da la terapia necesaria, que para los 17, 18, 19 años hay una mejoría. Yo tengo la mayoría de chicos a esa edad, de los que han sido consecuentes de su terapia, no están en medicina ya.
Y se le En cambio, los que no han sido consecuentes y les han dado unos días sí, otros días no, los fines de semana no, las vacaciones, están igual que antes. ¿Y esos niños cuando llegan a esa edad, es que se le ha quitado completamente o es que ha sido controlado la sintomatología de ADHD? ¿Se le quita o Sí, se...? yo he ido bajando las medicinas, bajando, y algunos están sin medicina, o sea, ya no están con medicina. Entonces, el Attention Deficit Disorder es una condición que sucede solamente en la etapa de niños. No, toda la vida yo tengo pacientes adultos con Attention Deficit Disorder, pero si se consigue tratar, vamos a decir, el cerebro tiene características que aprende cosas. El cerebro, si uno aprende a montar bicicleta a los 7 años, cuando tenga unos 20 años, se sube una bicicleta y la va a montar, y cuando tiene 40 años, va a montar una bicicleta, porque ya aprendió, ya se creó el wiring, el sistema en el cerebro, los conductos, así, los pathways que hay. Okay. Uno utiliza la medicina, el Attention Deficit Disorder, vamos a decir que tiene un pathway, una carretera con baches, con huecos, mala. Entonces, cuando uno pone una medicina a este niño empieza a formar una nueva carretera, una nueva vía. Una conducción nueva. Exacto. Y se crea en el cerebro eso. Entonces, ese cerebro se acostumbra a funcionar por ahí. Y si siempre se basa con la medicina, ese cerebro va aprendiendo a funcionar por ese sistema y el otro como que va desapareciendo con los años. Y ya ese cerebro se educa y automáticamente funciona. Aparte de eso, la autoestima de ese niño es diferente, porque es un niño que le va bien en la escuela, no tiene problemas de relación con los padres ni con los maestros, o sea, todo eso también influye. Y eso es un niño que crea una cosa sana. Sumamente interesante que está el tema ese de ADHD. Por favor, quiero que venga otro día. Vamos a hablar un poquitico más. Vamos a enseñar los functional MRIs para que las personas vean. Muchísimas gracias, doctor Marino Molina. Ahí tienen el teléfono en pantalla. Cualquier pregunta que ustedes tengan, quieren conocer más sobre lo que hace en la psiquiatría integrativa, por favor, comunicarse con él. A todos ustedes, muchísimas gracias de estar en sintonía. Recuerde que estos programas se le trae a usted como un servicio público para que usted aprenda, yo aprendo, todo el mundo aprendemos algo nuevo sobre la salud y el campo de la medicina. Si quiere ver estos programas, si quiere mandarme algún comentario, por favor ir a drbordenave y susalud.com. Se puede ver todos estos programas, también en YouTube. Mándame consejos, mándame recomendaciones. Como siempre, se le agradece su sintonía. Nos vemos todos los sábados y domingos por este canal a las 2:30. Nos vemos la semana que viene. Que Dios los bendiga.